Dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías, un profeta de Dios, un profeta grande en palabra, poderoso en acción y en palabra, que él oraba y no llovía. Y no llovió por 3 años hasta que él volvió a orar. Este hombre, hermanos, en una ocasión también le devolvió, no él, Dios, pero él estando allí pudo resucitar al hijo de una viuda. Un hombre poderoso en palabra y en acción, al cual el pueblo de Dios no quería oír. ¿Qué esperanza tienen todos los demás predicadores, hermanos? Fíjense, un hombre así no lo quieren oír. ¿Qué sería de todos nosotros los demás? Este pueblo de Dios estaba alejado completamente de Dios. Era el pueblo escogido que le había sido encomendados a ellos la ley, los profetas, las profecías, la promesa, y ellos le daban la espalda. Y saben que había una mujer ahí llamada Jezabel. Esta mujer Jezabel mataba a los profetas de Dios, y el pueblo de Dios estaba tan alejado de Dios que ni se inmutaba, no hacían nada, y mataban a sus profetas, ellos como si nada. Pero había quien era temeroso de Dios y escondió a todavía 100 profetas. Y dice la palabra que los escondió en 2 cuevas, 50 en una y 50 en otro. Pero imagínense qué tremendo que los propios profetas de Dios se tenían que estar escondiendo. Y Elías oró y para que no lloviera, y entonces no llovió y se fue. Y el rey estaba enojado y lo mandaba a buscar por todos lados, el rey Acab. Y dice: ¿dónde está? ¿A dónde se fue? Pero después de 3 años el Señor le manda que regrese y se presente delante de Acab. Así que Elías obedece. Y este pueblo iba a recibir nuevamente al profeta de Dios. Pero se encuentra Acab con Elías después de 3 años. Y todavía el rey Acab le reclama. Y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que está causando tal calamidad? Verso 18, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué responde, hermanos? Elías respondió: yo no he turbado ¿a quién? A Israel. ¿Quién, hermanos? ¿Quién fue? ¿Qué dice? Sino tú. Ahí está. Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo los Baales. ¿Por qué, hermanos? Porque él era el rey, él era el responsable de que el pueblo obedeciera y siguiera los mandamientos. Si él mismo seguía los Baales, el pueblo, ¿qué ejemplo iba a tener? La importancia, hermanos, de la cabeza de una iglesia, de la cabeza de un hogar, que se les enseñe el temor de Dios, porque el responsable es la cabeza. Luego la congregación o nuestros hijos, ¿verdad?, caen en situaciones, en problemas. Pero ¿quiénes somos los responsables? Los que somos cabeza. Es una grande responsabilidad. Él era el rey, él era la cabeza, hermanos. ¿Y qué andaba haciendo Acab? Andaba repartiendo culpas. Ah, tú eres el que oraste para que no lloviera, ¿verdad? Fuiste tú. No, espérame. Ha sido tu desobediencia. Ha sido que tú te alejaste de Dios y permitiste que el pueblo también, siguiendo a los Baales. Elías pide que reúna al pueblo y a los profetas falsos de Baal para demostrar de una buena vez quién era el verdadero Dios. Y entonces está frente al pueblo, verso 21, el que leímos, y dice: ¿hasta cuándo? Le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. ¿Pero qué pasó con el pueblo? No respondió nada.
Y así estábamos a veces en las iglesias, ¿verdad? Tibios ahí. Ni sí ni no. ¿Estás con Dios? ¿Sí o no? ¿O vete al mundo? Pues tampoco. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar como el pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hay que decidirnos. Ellos no sabían qué responder. Usted y yo, hermanos, ¿qué vamos a responder? Si Elías se presentara delante de nosotros y nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Y ustedes a quién van a servir? ¿Quién es su Dios? ¿A quién están siguiendo? Quiero compartirles en esta oportunidad, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? El pueblo no sabía qué responder. ¿Sabe por qué? Porque no sabían quién era Dios. No conocían a Dios. Entonces no sabían qué responder y eran confundidos de dioses falsos. Ay, a lo mejor Baal es Dios. O el Dios que está predicando Elías, ¿será Dios? ¿Quién será Dios? No conocían a Dios. Y era el pueblo de Dios. Hoy en día es diferente, pero es lo mismo. Es diferente porque ya no es Baal, porque ya no es Acera, ya no son estos dioses, pero hoy día hay muchos falsos dioses. Mira, un falso dios o un ídolo será todo aquello que tú pones por delante de Dios. Todo aquello que pones en tus ojos como prioridad y después Dios en segundo, tercero o último lugar, ese será tu Dios. Así que la pregunta en esta oportunidad es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿Sigues al Señor o al Dios del dinero? El Dios del dinero, hermanos. Mucha gente está siguiendo a este Dios. Hoy, ¿verdad? Yo no sigo a Baal, pero ¿qué tal el dinero? ¿Qué tal el dinero, hermanos? Hay quienes todavía se dicen ser cristianos, pero siguen el Dios del dinero. Y uno se pregunta por qué la gente escogería seguir al Dios del dinero en lugar de al Dios verdadero. ¿Por qué, hermanos? Por lo mismo que les acabo de decir, que el pueblo no respondía. Porque no conocían a Dios. Y como muchos de los que se dicen cristianos realmente no conocen a Dios, son llevados entonces por sus concupiscencias, por sus deseos, y son atraídos, muchos de ellos, por las riquezas, por el dinero. Y así que la gente va atrás del dinero, porque no conocen a Dios. Mucha gente, hermano, hermana, están acostumbrados a ir en pos del dinero. Mira, pero ¿qué dice la palabra? Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mucha gente solo va siguiendo unas costumbres, como ir a la iglesia, leer la Biblia, de vez en cuando estar orando, sentarme, escuchar el mensaje, pero de pronto el tesoro del corazón es el dinero. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Qué hay en primer lugar en tu corazón? En el caso de algunos es el dinero. Hermano, hermana, ¿el dinero es necesario? Claro que sí. Todos necesitamos el recurso, pero no debe de ser el motivo por el cual vivimos. No debe ser el motivo. Hay quienes piensan que por tener dinero, entonces son alguien importante, son algo. Como yo tengo dinero me siento a nivel o me siento bien. Hay quienes que piensan, ¿verdad? Es que yo sí soy importante. Otros dicen, yo quiero el dinero porque yo quiero una vida cómoda, una vida lujosa. Ven videos, ven películas o lo que sea a los famosos influencers y entonces dicen, ay, yo quisiera, mira, y me gustó cómo tiene la sala así, y me gustó este cuadro, y mira aquella mesa, y mira aquella no sé qué, y entonces ahí están nada más viendo cómo lo hacen los demás. Y ay, yo me quiero ir a no sé dónde, y a París, y se van hasta Europa, a muchos lugares. A muchos lugares. Debemos de tener cuidado. No es malo, ¿verdad? Uno puede salir, claro.
El problema es cuando ese es el motivo. Quiero el dinero porque quiero ser importante. Quiero el dinero porque quiero vivir una vida cómoda, una vida de lujos. Si te importa mucho el dinero, ten cuidado, porque no se puede servir a dos señores. Dice la palabra Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y aclara, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Pero vamos más profundo. El problema, hermanos, de pronto es que desde niños se nos enseña a buscar el dinero. Tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida y tener dinero. Y desde ahí nos cablean. Ahí está el chip. Tienes desde chiquito, tienes que enseñarte a ahorrar. Y no estamos diciendo que hay que despilfarrar y no ahorrar, pero se les enseña tanto que lo ponen en primer lugar y al segundo o tercero queda Dios. Entonces lo primero es, tú tienes que estudiar y tú tienes que ser alguien en la vida. Tú tienes que ser alguien en la vida. ¿Han escuchado esta frase? Yo soy alguien. Nunca fui nadie en la vida. No, mira, yo luché y me esforcé contra viento y marea y ahora logré. Y yo soy alguien en la vida. Hermano, tú no eres nadie. El único que cuenta aquí es Dios. Nosotros estamos para darle la gloria y la honra. Y así. Y si Dios te permite que estudies y que hagas lo que hagas, es correcto, está bien. Pero eso, repito, el problema es cuando se pone en primer lugar. Por eso les digo, es muy sutil. ¿Está malo que estudies? ¿Está malo que tengas dinero? ¿Está malo que puedas invertir, que tengas más dinero, que se aumente? No, el problema es cuando esto se convierte en primer lugar. El problema es que no nos damos cuenta porque desde chiquitos así nos han enseñado. Es algo tan común que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Hay gente, ¿verdad, hermanos? Que estudio y que posgrados y doctorados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen es una inversión. Hay gente que invierte para sí mismo, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cuánto se ha invertido o cuánto se invierte para la obra de Dios? Cuando llegues allá, ¿verdad? Delante del Señor, que te va a decir, ah, mira qué bien, tú hiciste esto y esto. Y para la obra de Dios, ¿qué hiciste? ¿En qué se invirtió para la obra de Dios? Hermanos, muchas veces hay quienes ni siquiera, ¿verdad? Con pesar ofrendan. Y sabemos, y aquí lo predicamos, que no es obligatorio. Yo no obligo a nadie, ¿verdad? Y tienes que ofrendar, No. Pero ¿de qué se trata, hermanos? Es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Convicción. Ahí se nota dónde está nuestro tesoro y dónde está nuestro corazón. Puedes ir tras el dinero o tener dinero, ayudar de pronto y eso puede calmar, ¿verdad? Decir, estoy bien con eso, como aquel hombre rico que de pronto dijo, ¿verdad? Y voy a hacer más grande mis graneros y qué haré con tanto, pero a la vez, como el pueblo, 3 años sin agua, una sequía. Puede tener mucho o ir en busca de tener mucho, aunque no lo tengas. Pero que, no estamos diciendo, lo tienes, pero a lo mejor no lo tienes. Pero el problema no es si lo tienes o no lo tienes, sino dónde ocupa el dinero aquí tu corazón. ¿En qué lugar está? No necesariamente, bueno, yo no tengo dinero, entonces no es para mí. Pero te levantas cada mañana por buscar el dinero. Por hacerte rico o rica. Y tú puedes luchar por tenerlo o tenerlo, pero tener una sequía espiritual. ¿De cuántos años? ¿Quién sabe? Una sequía espiritual. Porque cuando el dinero es lo más importante, se convierte en tu Dios. Le damos la espalda a Dios. Tengamos cuidado. El darse cuenta de esto es lo complicado. Repito, tú podrás decir, yo no tengo dinero. Pero ¿dónde está el dinero en tu mente y en tu corazón? Meditemos si estamos siguiendo a Dios o al dinero. En primer lugar, ¿quién es tu Dios? O sigues al Señor o sigues al dinero. En segundo lugar, ¿sigues al Señor o vives para tu carne? Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, la carne busca lo suyo. El problema con que la carne busque lo suyo es que se equivoca y que va al pecado. Que la carne busca el pecado. Por eso vemos tantas iglesias destruidas, hermanos. Iglesias destruidas porque no se preocuparon en buscar la voluntad de Dios, sino en que yo hago lo que quiero hacer. Y ese que hace lo que quiere hacer va siguiendo su carne, lo que él quiere, sus deseos. Hermano, hermana, recuerde nunca hacer nada sin estar seguro o estar segura de que lo que usted va a hacer es la voluntad de Dios. Cuando usted hace algo sin estar seguro que sea la voluntad de Dios, tenga cuidado, se puede equivocar. Y a veces no nos damos cuenta. Me metí un problemón, pastor, y ni siquiera me di cuenta. ¿Y cuál fue el error? No se buscó la voluntad de Dios. Siempre es mejor pedirle a Dios dirección que pedirle ayuda. ¡Socorro! Es mejor antes del problema, Señor, ¿está bien por ahí? ¿Está bien por acá? No, mira, este es el camino. Bueno, vamos por allá. A que no, sí, yo creo que sí, y tengo una corazonada, y que no sé qué, que esta es la oportunidad de mi vida. Y va, y al rato un problema. ¿Por qué? Porque no se busca la voluntad de Dios. Nunca haga nada sin estar seguro de que es la voluntad de Dios. De ese modo, evitará sequías en su vida. Hay gente, hermanos. ¿Qué pasa cuando no hay lluvia? Cuando había sequía, hermanos. ¿Qué hay? Pérdidas. Mucha gente espiritualmente está en sequía y tiene muchas pérdidas. Pero dejemos de pensar que solo las pérdidas son materiales. Ay, y luego se viene a la mente, ¿por qué? Porque así nos cablearon, ya le dije, desde chiquitos el dinero y las cosas materiales. Tiene pérdidas, mira, perdió su casa y que su coche y su trabajo y puras pérdidas materiales. Tengamos cuidado, porque hay pérdidas que son más importantes. Y la pérdida más importante es una comunión con Dios. Eso es lo más importante. Cuando hay sequía y le damos la espalda a Dios y hay pérdidas, lo primero que se pierde es la comunión con Dios. Y al rato empezamos con nuestros pensamientos a andar en la carne, a seguir avanzando y seguir avanzando. Y esta gente en ningún momento se le ocurrió, a ver, ¿será cierto con lo que dijo Elías? A ver, vamos a pedir perdón. No, seguían y seguían y seguían, hasta que lo reunió, tuvo que regresar Elías, y hasta que lo reúne y les dice, ¿hasta cuándo van a estar con dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Decídanse. Y en esta oportunidad, decídanse, o Dios o tu carne, o Dios o tus deseos, o los planes de Dios o los tuyos. Decide. Porque, ay, sí, es que esta palabra no es para mí, porque yo no sigo a ningún Baal, yo sigo a Dios. Pero sigues tu carne. Y es el mismo principio. Cualquier cosa que va delante de Dios se convierte en un ídolo. No sea Baal, sea el dinero, sea tu carne, sea lo que sea. Pero causa el mismo efecto. Una sequía y pérdidas. Démonos cuenta, hermanos. El pueblo de Israel tenía 3 años en sequía. ¿Cuántos años nosotros tenemos batallando por no hacer la voluntad de Dios? Por seguir nuestra carne. Muchas situaciones que vienen a nuestra vida, hermanos, no son pruebas de Dios. Son consecuencia de nuestras acciones, son consecuencia de nuestros pecados. Ay, ¿por qué el Señor me permitió pasar por esta situación? Es como el que le dijo, tú eres el que estás turbando a Israel, tú eres el responsable, y le echamos la culpa a Dios. Cuando nosotros toda la vida le hemos dado la espalda. Y aunque se les dijese, el pueblo no entendía. ¿Cuántos de nosotros entenderemos? La carne tiene deseos carnales, no celestiales. ¿Vas en busca de tu felicidad, de tu realización personal, o vas buscando la voluntad de Dios? Dios tiene cosas grandes y buenas para ti y para mí.
Hay pocos que buscan la voluntad de Dios. A la mayoría de las personas no parece interesarle, más bien quieren satisfacer sus deseos. Y de esto está lleno el mundo, hermanos. El mundo es una fachada, el mundo es hueco. Y ahí va mucho cristianito, ¿verdad? Siguiendo la apariencia. Ay, los cristianos son bien apretados y bien aburridos. Y mira ya que las fiestas que me invitaron y que déjame ir y que no sé qué. Y que no, es que ¿por qué yo tengo que ser así? Y empiezan desde jovencitos, ¿verdad? Que quieren seguir los pasos del mundo. Quiero ser libre. Y cuando una persona hace eso, lo único que hace es que se vuelve esclavo del pecado, esclavo del vicio. Porque muchas veces en esas fiestas hay alcohol, hay drogas, hay muchas cosas. Y ay, querías ser libre, pues te volviste esclavo del pecado. Terrible. La carne tiene deseos carnales, no celestiales. Así que si sigues a tu carne, ¿qué va a pasar? No te van a brotar, ay, tengo deseos de alabar al Señor y de compartir el Evangelio. La carne va a querer pasear, comprarse algo, disfrutar. Y luego todavía lo metemos en que, ay, es que Dios me ha permitido, ¿verdad? Que yo puedo, no sé, comprarme tal cosa. Y cosas que a veces ni se necesitan, hermanos. Cosas que a veces ni se necesitan. La gente anda comprando, ¿o no, hermanos? Hay quienes compran cosas que no se necesitan. Si usted, ¿verdad? Yo necesito tal cosa y tal cosa, pero lo necesita, no hay problema, hermanos. No se trata, el cristiano no puede comprar nada. No, tiene que vivir viendo para abajo a ver si hay alguna migaja por ahí que le cae. No, hermanos. Lo que necesita el cristiano para la obra de Dios, para que cumpla su propósito, lo tiene que tener. El problema es cuando ya son cosas innecesarias para la obra de Dios y para el propósito. Pero ahí están los deseos de la carne. El que vive para la carne debe considerar si realmente Dios le ha salvado. Debe considerar esto. No porque vean en muchas iglesias, mira, es que en tal iglesia viven peor que yo, viven en la carne. No significa que sea correcto que tú vivas en la carne. Yo no hago todo eso. Yo nada más me pongo, ¿verdad?, a ver mis películas, mis series, mi no sé qué, y se la paso todo el tiempo. A veces yo quiero estar haciendo eso y viendo eso porque ya me cansé del trabajo y no hay nada de tiempo para Dios. El otro está peor que yo. Mira, el otro es hasta borracho. Yo no estoy tan mal. Hermanos, no vamos a compararnos en el juicio delante de Dios. No vamos a compararnos con tal y cual y Osama Bin Laden y quien sea, sino con la perfecta ley de Dios y la santidad de Dios. Así que el que vive para la carne debe considerar si realmente es creyente. Recuerda que en el mundo antiguo, en el tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuántos se salvaron? 8. Ajá. 8. No creas que porque ves en las iglesias llenas de pecado, llenas de, ay, viene la carne, mira. No creas que porque ves eso, está bien. Se salvaron 8. ¿Cuántos se van a salvar? Los que siguen a Dios. Y los que siguen su carne, entonces son fachadas. No sigas al montón, no vivas para tu carne. Debes de saber que la mayoría del mundo vive para su carne. Viven para su carne, sus planes tienen que ver con su carne, su propósito de vida tienen que ver con los deseos de su carne. Medita cuando llegues a tu casa, mis propósitos, mis planes, ¿con qué tienen que ver? Sabes que cada vez hay más iglesias libertinas. Y esto es un problema porque esto hace que vivas en la carne. ¿Qué hace una iglesia libertina? En lugar de que los jóvenes se vayan a la discoteca, tengamos una discoteca cristiana. En lugar de que escuchen a Bad Bunny y cochinada y media, pues vamos a poner la misma música, pero con letra cristiana.
Porque, sí, lo que importa es la letra, no la música. La música es amoral. Y empiezan con todas estas cosas. Lo que importa es la letra. Iglesias libertinas. Como Dios mira el interior, entonces vístete con minifaldita. Trae un escotazo. Acabo, Dios mira el interior. No hay problema. Iglesias libertinas. Que llegó una pareja, se quieren casar. Pero mira, están diezmando fuerte, están ofrendando fuerte. Ahorita los casamos. Para la gloria de Dios. Y los casan para que vivan en adulterio. Iglesias libertinas. Se casen sin problema. No se entendió con la pareja pasada, pues que se vuelvan a casar. Y así podemos seguir enumerando. Salió estos predicadores, ¿verdad? Los Cash Luna, los Maldonado, los Dante Gebel de toda la vida, diciendo, cuando venga, ahora que está si sale un homosexual, una lesbiana, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia? Dice, yo les cambié la pregunta. Dice él, ¿qué tal que ese homosexual es tu hijo? ¿O es tu hija? ¿Cómo vas a tratar a tu hijo? ¿Cuál va a ser tu postura con respecto a tu hijo? Es que cuando le ponemos nombre, cuando le ponemos rostro, cambia. Cuando tratamos el problema como un síntoma, pero sin la persona, entonces, pues los tratamos mal. Pero cuando es tu hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y él mismo reconoció. Dice, con tú como estás enseñando y todo, que le dijo otro amigo suyo. No te asustes de que te digan que tú pastoreas una iglesia libertina. Y él mismo lo dijo así. Dice, sí, aquí somos así. Dice, porque allá también pecan, pero aquí no somos hipócritas. En todos los lugares pecan, pero nosotros no somos hipócritas. Hermanos, es una filosofía que sutilmente, a lo mejor no se entiende, pero sutilmente le está abriendo la puerta que como todos pecamos, pues va a haber, sí, aquí hay parejas homosexuales, porque todos somos pecadores. Mira, allá hay un mentiroso, allá hay un borracho. Porque sí, claro, la iglesia no es un museo de figuritas, sino un hospital de gente necesitada. Y empiezan a meter todas estas ideas y son iglesias libertinas. Y tenemos la iglesia llena, hermanos, de pecado, toda desviada de la sana doctrina. Esas son las iglesias libertinas, las que están permitiendo todas estas cosas. Y los cristianos bien a gusto allí. Bien a gusto allí. A mí me preguntan, ¿verdad? Oiga, que esto se puede, que no sé qué. Miren, no es de que yo diga que se puede, que no se puede. La Biblia dice así. Pero es que en tal iglesia sí. Bueno, pues si quiere ir a tal iglesia, pues ya usted sabrá. Pero el que quiera seguir a Dios va a seguir la verdad. ¿Sí? Terrible, hermanos. Terrible que estas iglesias están haciendo esto. Por eso estas iglesias libertinas hacen que tú pienses en que tu mejor vida es ahora, y que vienen cosas grandes, y que tú decretes, y todas estas situaciones, hermanos, que han llenado a las iglesias y a las personas, y que está lleno de esto el internet y el YouTube, de pura falsa doctrina, van haciendo a la gente que siga a su carne y que no siga a Dios. Pero la gente no se da cuenta y piensa que está siguiendo a Dios y viviendo en pecado. Hermanos, fallamos, somos pecadores, sí, pero no andamos diciendo, ay, somos pecadores. Vengan todos los pecadores. Somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia, hermanos. Arrepentimiento. Dijo el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más. O sea, tú eras esto y aquello, deja de hacerlo, porque eso es el arrepentimiento. ¿Cómo? Por tus fuerzas. No, tú vas a tomar la determinación. Yo me arrepiento y me acerco a Dios y Él te va a transformar. Pero acá, ¿qué está diciendo? Como todos somos pecadores, acabo todos amamos a Dios. ¿Es tu hijo el homosexual? No hay problema. ¿Qué es lo único que dijo en su mensaje? Nos dejó pensando, ay, sí es cierto, ¿y si mi hijo fuera? ¿Qué voy a decir? La respuesta es la misma de siempre, hermanos. El pecador tiene que arrepentirse. ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia ante el homosexualismo? La misma.
arrepentíos y convertíos. No tengo por qué cambiar el mensaje, hermanos. Y aunque digan, ¿verdad? No, es que ahora todas las familias están compuestas por tus hijos, por los míos y por los nuestros. Pues aunque digan lo que quieran, Dios sigue siendo el mismo. Pero como hay más iglesias libertinas, hacen que la gente viva en pecado. ¿Y qué pasa cuando alguien, como ahorita que predicamos esto, se levanta diciendo este mensaje que dicen son los religiosos, son los fariseos? ¿Cómo son los religiosos y fariseos? No hay que hacerles caso, ustedes siguen en pecado. Prácticamente le están diciendo eso. Ustedes vivan como quieren. Acabo Dios los ama. Ustedes aman a Dios, ¿verdad? Con eso. A ese y a ellos, los que predican como él, no les hagan caso. Porque así estaban los fariseos. No, hermanos, los fariseos eran otra cosa. Los fariseos eran apariencia. Y uno debe de seguir al Señor desde dentro, en espíritu y en verdad. Y si desde dentro, en espíritu, tienes la convicción de seguir a Dios, no vas a seguir tu carne. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero hay iglesias libertinas que hacen que la gente siga su carne. El que vive para su carne piensa que este texto de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, piensa que es un chiste, o nada más porque a Pablo se le ocurrió y se escuchaba bonito, y hasta vamos a meterlo en un canto para que se escuche bonito, que se escuche cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hermano, el que vive en su carne piensa esto, pero no. Debe ser una realidad. Debe ser una realidad este texto, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, de dientes para afuera. Es hora que nos decidamos. Por eso Elías dijo, ¿hasta cuándo van a pensar? Van a estar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a decir, a ver, quién es el verdadero Dios? ¿Hasta cuándo se van a decidir? Y entonces les hizo una prueba. A ver, tráiganse a los 450 profetas de Baal, los 400 de Acera, y hagan así. Y se demostró que eran un falso Dios. Yo no sé, hermano, si tú quieres seguir a tu carne, pero este texto es una realidad y lo debemos hacer real. Debemos crucificar a nuestra carne y poder seguir al Señor. Ya es tiempo, hermanos, de que simplemente llegamos, nos sentamos y a ver, este mensaje se acomoda a mi idea preconcebida de lo que es el cristianismo. Este mensaje como que sí, pero estas cositas como que no me gustan. Hermanos, el mensaje es así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Dónde queda ahí la realización personal? Ya no vivo yo. No estoy inventando, hermanos, es el texto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero cuando estamos tan acostumbrados a la carne, es un chiste ese texto. No lo pasamos por el arco del triunfo, pero es hora de que nos decidamos. Tercer lugar y último, ¿sigues al Señor o vas siguiendo a una religión o a un hombre? Jesús habló mucho acerca de los religiosos, de sus actitudes, pero de realmente cómo son por dentro. Hay muchas personas que van siguiendo a un hombre. Siguen a tal predicador o pastor favorito o una religión. Y tengamos cuidado, porque el que sigue al hombre debe de saber que el hombre se equivoca. Y es terrible porque hay muchas personas que siguen a un hombre ciegamente. Aunque la Biblia diga abiertamente otra cosa. No, es que el pastor fulanito de tal dijo que... Y Y uno dice, bueno, dijo ese pastor, pero ¿y la Biblia dónde dice eso? No, es que ese pastor, mira, y tiene muchos años y es usado por Dios y sus prédicas me han bendecido tanto. Pues aguas, porque si eres carnal, ando en la carne y mi cuenta se ha dado, ¿qué te bendice? A tu propia carne, a tu propia concupiscencia. Hay que tener cuidado, hermanos, pero no podemos seguir a un hombre. No podemos seguir a un hombre. A ninguno. Por más que digas, yo sigo a MacArthur, no sé a quién me digas, a los mensajes de Charles Spurgeon, no, quien tú me digas.
No es así. Es Dios al que debemos de seguir. Hay quienes, además de seguir a un hombre, siguen una religión. ¿Y qué pasa con estos? Estos se conforman con cumplir con lo necesario. Ya cumplí hoy con ir a la iglesia. Palomita, plim. Antes de irme a dormir, voy a orar. Plim. Me siento a gusto con mi conciencia. Ya fue a la iglesia, ya ofrendé, ya leí, ya canté. Plim. Mi palomita. Voy cumpliendo. Me debo de vestir de tal forma. Plim. Mi palomita. Mi pelo debe tener tal corte. Listo, ya está ok. Estoy listo. Pero luego no hace misericordia con los demás. Pero luego no perdona, es rencoroso, incluso llega a odiar a otro. Entonces no se interesa de pronto de ayudar al necesitado. Pero ya cumplió. Su apariencia dice una cosa, pero su corazón dice otra. Recuerda que Dios mira el corazón. Mucha gente religiosa en las iglesias, hermanos. No caigamos en ese error. No caigamos en ese error. Porque estoy en una iglesia de sana doctrina, todo está bien. No, escudriña el corazón. Escucho las predicaciones y luego ¿qué pasa? ¿Dónde queda eso? ¿En el conocimiento? ¿En la memoria? ¿En la memoria RAM? ¿En la memoria caché? ¿En la memoria que ya se va a la papelera de reciclaje? ¿En el liberar memoria porque ya se me olvidó el mensaje? Hay que tomar la palabra y guardarla para poderla vivir. Es difícil, claro, pero ¿cómo lo logras? Crucificando tu carne. Escudriña tu corazón y fíjate, hermano, hermana, si estás siguiendo a Dios o simplemente estás siguiendo una religión. Quiero terminar. Hemos mencionado acerca de seguir el dinero, guiarte por tu propia carne, cumplir sus deseos, o la religión. Yo soy cristiano bautista, de sana doctrina, etcétera. Pero hay muchos dioses falsos, hermanos. Está el trabajo, está la familia, están los hijos, la pareja, etcétera, etcétera. Pero Elías les pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener estos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a decidir por uno de los dos? Mire, generalmente una persona que no sigue a Dios no tiene solo un ídolo, tiene varios. Aquí en este caso, ¿cuántos tenía? Estaban los de Baal y los de Acera. Hay personas que tienen como su Dios el dinero, como su Dios a su carne, y van siguiendo una religión y no van siguiendo al Señor. Y tienen en primer lugar entonces su trabajo, y sus hijos, y su pareja, y su familia, y un montón de dioses. Todo por delante. Y mucha gente se la pasa años con un pie en el mundo, con un pie en sus deseos y otro pie en la iglesia. Pero deben entonces decidirse. Vienen dificultades luego a su vida y siguen sin arrepentirse y pareciera que de pronto se empiezan a acostumbrar a vivir mal. Que estoy batallando con eso y con aquello. Pues así es la vida. Y se acostumbran a vivir mal y dicen: es que Dios me está probando. ¿Y cuál? Estás tan alejado de Dios que son las consecuencias de tu pecado. Es la sequía de tu vida y son las pérdidas que estás teniendo. Y la gente no se está dando cuenta. Siguen escuchando predicaciones como si escucharan cualquier otra plática y ya quedó en el olvido. Pero debe de ser transformado nuestro corazón, porque Dios no quiere tibios. Dice el Señor: ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. No somos eternos. De una buena vez necesitamos decidirnos. O sigues a Dios o sigue tus dioses falsos. ¿Hasta cuándo? Y si vas a seguir a Dios, hazlo con todas tus fuerzas. Pero la iglesia de hoy, cada quien hace lo que quiere. La iglesia de hoy: este pastor ya no me gustó, ahora déjame ver otro. Y se cambian de iglesia. Este pastor
No, mira, no, este ya trae algo contra mí. Y se enojan. O no reciben la palabra, o no se dan cuenta de la palabra, o se enojan. En lugar de decir, es cierto, necesito arrepentirme y poner a Dios en primer lugar. Pero como hay muchas iglesias libertinas, apoyan ese tipo de vida. Así que, pues bueno. Pero el mensaje de hoy es, ¿quién es tu Dios? Decídete. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo te digo, hermano, hermana que estás aquí, y si alguien después nos pueda ver por internet, no seas uno de esos. De los que no saben, no supieron qué responder. Pues yo sigo a Dios, ¿no? No seas uno de esos. Humíllate delante del Señor y síguelo. Si crees que Él es Dios, síguelo.